que la oposición sataniza el bolivarianismo o lo tilde o lo encasilla o lo mete entre comillas y colchetes como que el bolivarianismo es propio del PSV, del chavismo. Sí. Entonces, lo que ellos no recuerdan es que ellos secuestraron primero a Bolívar, ¿verdad? Y lo acartonaron, ¿verdad? Y lo embalsamaron en una estatua y lo metieron de cabeza en unos textos rígidos, con una historia manipulada, una historia sesgada, con vacíos, con baches, con inconsistencias incluso. Y ese era el Bolívar que quería la mayoría, porque ese era el Bolívar que nos inculcaron, ¿verdad? Durante todos estos procesos históricos de la guerra federal, de la hegemonía andina, de estos grupos económicos dirigidos por quién, por la nobleza caraqueña. Y la nobleza caraqueña es lo que ha hecho influenciar toda la historia venezolana, como que si la historia venezolana nace y mueres en Caracas. Entonces, eso hay que revisarlo también. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra historia ha sido manipulada y para la opinión pública hoy día Bolívar es Chávez. Es chavismo. Pero Bolívar, estamos ahí hablando del punto como la historia insurgente, pues. Bueno, por eso digo que eso tiene que ver con esto, pues, y la manera, todo se vincula, y cómo la manera de que tenemos que ejercer la pedagogía crítica para cambiar esa manera de enseñar la historia, porque tenemos que entender algo. La historia como una disciplina del conocimiento la asociamos con ¿qué? Con las ciencias humanas, con las ciencias sociales. Y toda la vida, la manera de cómo se ha enseñado esa historia ha sido respondiendo intereses de grupos económicos, de parcialidades políticas. La historia la han escrito los vencedores. Exactamente. Entonces, esto contraviene, este diplomado contraviene todas esas posturas ortodoxas de la manera como se están desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestro país y cómo se ha manipulado la historia. Por supuesto, fíjate algo. ¿Qué vemos nosotros en los libros de primaria y en los textos de media general? La historia universal, no podemos desestimarla. Pero ¿dónde estábamos nosotros cuando estudiamos a los egipcios? Cuando estudiamos a los mesopotamios. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Dónde está nuestra historia? No, nosotros no tenemos historia. En los textos tradicionales, ortodoxos, usted ve la historia universal, los egipcios, los mesopotámicos, la historia medieval europea, el feudalismo europeo, el renacentismo, el periodo gótico. ¿Y dónde estábamos nosotros en ese momento? Fuimos invisibilizados. Ahí tenemos que recordar al fraile Diego Landa, que en un pueblo llamado La Mina en México destruyó más de 5.000 esculturas y códices mayas. Entonces, la historia ortodoxa no reconoce que nosotros tenemos la capacidad en nuestra América de crear pirámides más complejas que las que crearon los egipcios. Dominábamos el cero, tenemos grandes conocimientos de matemática, astronomía. Y se lo decía en estos días la presidenta de México. El calendario maya abarcaba cada periodo 25.000 años, imagínate tú. El calendario anual que nosotros tenemos de 365 días se difiere al maya por décimas de segundos. Eso es una cosa impresionante. Los textos no nos hablan de eso. Eso lo sabemos es por la izquierda, por otra vía. Entonces, precisamente ahí, exacto, por la historia subjetiva es precisamente y la pedagogía. Y nosotros no debemos lamentarnos de haber perdido todo eso, porque ellos nos dejaron un legado inmenso que fue el idioma, la religión, la civilización. Para allá iba. Claro. Iba a ver ese punto. ¿Por qué? Porque anoche yo estaba revisando lo que iba a traer y mi